Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, como siempre. Gracias por acompañarnos a escribir un episodio más de Hechos de Ti. Hoy nos vamos a poner un poco claroscuros, un poco esotéricos o mucho esotéricos. Rápidamente les voy a platicar. ¿Ustedes vieron las películas La Sombra del Amor? Más allá de los sueños. El Sexto Sentido. Bueno, si las vieron, primero vayan a revisarse las rodillas definitivamente, pero también, ¿qué tienen en común estas cintas? Que hablan de personas que conviven o que ven muertos, como decían en la película del Sexto Sentido. ¿Y por qué les hago referencia a ello? Porque hoy tenemos, no necesita mayor presentación, ustedes seguramente ya lo conocen, él es Cristian Valerio. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Hechos de Ti, y les digo, ya lo conocen porque tiene una comunidad muy grande. Y precisamente, ¿tú ves gente muerta? ¿Gente muerta? Ah, caray. A ver. Primero, te reitero el agradecimiento por estar aquí. Platícame qué es lo que haces y ahorita hablamos de los muertos, del esoterismo, de la magia negra, de la magia blanca. Bueno, tenemos, vaya que tela de dónde cortar. Muy bien. Pues ahora sí, ¿a qué me dedico? Soy medium. Como ya lo decías, el medium es aquella persona que ve muertos. Por eso se le llama medium, porque es el medio entre el vivo y el muerto. Soy vidente. El vidente es el que se encarga de ver las cosas que están por pasar, que ya pasaron o que le están pasando en ese momento a una persona. Y soy liberador. Esta última, ¿qué es liberador? Porque no se conoce. Se conoce mucho el medium, el vidente, pero no el liberador. El liberador es aquella persona que se dedica a liberar a una persona de demonios. En este caso, hacer exorcismos, pero nosotros no los podemos llamar exorcista porque la palabra exorcismo o exorcista está arraigada a una religión, en específico la religión católica. Todo fuera de la religión católica que se dedique a expulsar demonios, ya sea de una casa, un objeto o una persona, nos llamamos liberadores. Muy bien, pues ahí está. Entonces, mira que tenemos a un verdadero especialista en esto de los temas pues paranormales. Finalmente, ahorita vamos a ir aclarando algunos conceptos y uno de los primeros que me gustaría poner sobre la mesa, ¿qué es la muerte? Para ti, ¿qué es la muerte? ¿Cuál es el significado de morir? Es trascender a un plano espiritual, el cual ya no es este. Recordemos que es una preparación. Yo le llamo el kindergarten o el jardín de niños a lo espiritual, porque realmente muchos piensan que esta es la vida realmente. No, la vida viene después de la transición de este plano espiritual. La muerte muchos le tienen miedo, o muchos le dan una figura, que ojo, la figura de la muerte no tiene nada que ver con la ausencia de la vida. En este caso, cuando te vas y te enfrentas con esa otra realidad, es a lo que realmente nosotros llamamos muerte. Pero ¿qué es lo que deja realmente la muerte? Es un cuerpo físico. El cuerpo espiritual va a trascender porque todos tenemos dos cuerpos, físico y espiritual. En cualquiera de las religiones se van a hablar de dos cuerpos, la espiritualidad o el alma, o como le quieran llamar, que es la que transiciona cuando tú dejas este plano espiritual. Entonces, al hablarte de una transición, estamos hablando de que vienes o te vas a una vida nueva. Pero en esa ausencia, entre el desprenderte del cuerpo físico y irte a otro plano espiritual, es en ese lapsus de negro donde le llamamos muerte. Justamente es lo siguiente a lo que me quiero referir, porque mucho se habla de cómo surge esta trascendencia, que si es el túnel al final de la muerte, que si tenemos una recapitulación de toda nuestra vida segundos antes de que pues esta luz se apague. ¿Cómo es esa manera de trascender? ¿Es bonita como generalmente nos gusta pensar y como generalmente se le ha reflejado? ¿Es feo? ¿No se siente nada? Finalmente es como apagar una máquina y ahí murió. ¿Cómo es esta manera de trascender? ¿Cómo ocurre? Fíjate que dentro de lo espiritual nosotros hemos captado y visto muchos casos. Hizo la gente, el público, y ojalá y lo dejen aquí abajo en los comentarios, si han llegado a ver o estar con alguien que está transicionando. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan a ver los mismos patrones de conductas de personas que están enfermas y van a transicionar. Empiezan a ver familiares que ya no están en este plano. Todos por ende y específico empiezan a ver por ende familiares que ya no están en este plano. Si nos vamos a la ciencia va a decir, es que los medicamentos, es que están dopados, pero ¿por qué
decir que están viendo solamente a las personas que ya transicionaron, que ya no están en este plano, porque no ver a alguien vivo. En ese momento, cuando ya empiezan a ver y empiezan a decir que están viendo gente que no está en este plano, la gente de la salud, automáticamente las enfermeras o los doctores saben en ese momento que van a transicionar. ¿Por qué o a qué voy con esto? ¿Qué hacen estos familiares? Porque efectivamente los empiezan a ver, porque los están sintiendo, los están viendo, porque se desconecta, ya no hay una conexión o un arraigo al cuerpo físico y está más el cuerpo espiritual, y es lo que hace esta conexión con las personas que ya trascendieron, para que estas personas que ya trascendieron les empiecen a ayudar a que sea menos doloroso, a que ya no tengan el arraigo a un cuerpo físico y se puedan desprender. ¿Es doloroso? Sí, también puede llegar a ser doloroso, porque en ese momento también hay una ausencia de decir, voy a dejar a mis hijos, qué va a pasar con ciertas cosas, pero son microsegundos que después esto te lo vienen a cambiar, efectivamente, las personas que ya transicionaron, que ya se fueron, que ya están muertas, y que te vienen a decir, oye, deja eso en este plano, que ya no es tuyo, y vente con nosotros. Yo te lo puedo decir, que yo ya viví esa experiencia. ¿Una experiencia cercana a la muerte? Una experiencia cercana a la muerte hace poquito. La gente que me conoce sabe que estoy pasando por un tratamiento de cáncer. Tuve una operación y en ese lapsus de la operación la anestesia no se me estaba haciendo, entonces me tuvieron que dormir por completo, y en esa transición de dormirme por completo, yo vi a mis familiares. Ya me dio otra oportunidad, ahora sí, como dicen, Diosito, el universo, como tú quieras. Pero a mí me había tocado hablar con muertos, pero no me había tocado estar en ese lapsus de la muerte, en ese estado, en ese lugar donde habitan los muertos. A mí me había tocado ver, como estarte viendo a ti, platicar con difuntos, pero no me había tocado estar en el lugar donde ellos están. Yo te puedo asegurar que es un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, que hasta este momento mucha gente me puede decir, oye, ¿por qué? Porque es una paz muy diferente. Cuando ya transicionan las almas y lo llevan, porque hay lapsos de segundos donde una persona también puede morir y luego regresar, y muchas veces decimos, es que están dormidos, y después vuelven y dicen, es que ya se sanó. Cuando vuelven es cuando empiezan a dar como esas señales de que ya se van a ir, porque es una paz que les ves a esas personas, porque ya sintieron lo que se siente en otro lugar. Entonces no es doloroso, es una paz es una paz que no vas a tener ni has vivido en este plano espiritual. Entonces podemos tener de alguna manera cierta certeza o cierta paz de que al transicionar vamos a llegar al paraíso tan platicado, al paraíso tan prometido de pronto. Es otro plano existencial, a donde seguramente nos vamos a reencontrar con, no sé, tu papá, tu mamá, tu tío, tu primo, tus amigos que ya han fallecido. Es muy probable que los vayamos a encontrar y nos van a recibir. O sea, es que lo pongo así porque es una postal o una imagen muy platicada, muy retratada, como les decía, incluso en las mismas películas, ¿no? Donde ya todo es tranquilidad, todo es paz, todo es felicidad y te vuelves a reencontrar con tus seres queridos. ¿Podemos tener de alguna manera esa certeza? Sí, tenemos una certeza que sí. Y eso está comprobado espiritualmente, yo te lo digo que sí. Porque al final de cuentas lo único que nos arraiga a esta vida son las cuestiones monetarias, lo material. Pero cuando tú ya no tienes un cuerpo físico, eso material se olvida, eso se queda aquí. Entonces ya vas a vivir ahora sí más tranquilo, en un estado de conciencia con más paz, y te vas a encontrar con estas personas efectivamente, porque ellas ya pasaron lo mismo que tú estás pasando en ese momento, y ya entendieron, y ya captaron que ya están en otro plano espiritual, y te van a ayudar, porque estas personas que ya se fueron antes que tú, te van a ayudar a transicionar con mayor facilidad y rapidez. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues ahí les digo, tenemos, porque siempre se ha hablado, ¿no? Y es como una especie de consuelo cuando alguien fallece, cuando un ser querido fallece, un amigo, lo que sea, pronto nos vamos a reencontrar. Entonces, bueno, más tarde que temprano seguramente estaremos en esta tierra prometida, en este plano prometido. Y lo vemos, Omar, lo vemos muy marcado en nuestra cultura mexicana. Justo. Lo vemos muy marcado que el 2 de noviembre hacemos una celebración bonita,
para recibir y nos dejan marquitas, nos deja algo que nos da la señal de que sí vinieron, porque efectivamente vienen esos seres queridos. Antes de platicar, porque también lo tengo aquí, lo quiero poner sobre la mesa, estas tradiciones, y va más allá de una tradición, el Día de Muertos. Platícame antes, ¿cómo descubriste tú? ¿Es un don el hecho de ser medium? ¿Es considerado un don? Mira, ¿cómo lo descubres? ¿Desde qué edad? Porque la gente le llama don, yo le llamo talento. Dones todos tenemos. Todos tenemos el don de poder ver, de poder hablar, de poder caminar. Tenemos hoy un don bien bonito. Estamos vivos. Claro. Y es un don precioso, pero no todos tienen un talento. A lo mejor tú puedes tener el talento de cantar. Yo no tengo un talento de cantar. Sí. Entonces, yo le llamo talentos. Y el talento que Dios me dio es, desgraciado o agraciadamente para mí, poder hablar con muertos. Poder ver cosas que están por pasarle a las personas. Y ese talento para mí se descubrió desde muy pequeño, desde la edad de 5 años, donde ya la maestra del jardín de niños le decía a mi mamá que pues yo estaba como medio loquito, porque yo veía cosas o platicaba hacia las esquinas de las paredes, y pues la maestra decidió que me llevaran con una psicóloga. Después ellos decidieron un psiquiatra, porque ellos decían que era el famoso amiguito imaginario. Cuando ellos descubren y hacen todo el test psicológico, se dan cuenta que pues el niño no estaba mal, estaba cuerdo y no estaba viendo nada fantasioso. Después, hablaba con alguien, y en ese entonces recuerdo muy bien, porque me lo dice mis padres. Nosotros vivíamos en una casa muy humilde, pero asustaban. Siempre habían dicho, esa casa no se renta porque ahí asustan. Entonces cuando llegamos casualmente a esa casa, efectivamente yo ahí empiezo como a desarrollar más ese sexto sentido. Yo hablaba con alguien, pero pues los demás no veían con quién estaba yo hablando, hasta que me llevaron con un psicólogo, el psiquiatra, ese psiquiatra me canalizó con otro, y ya la edad como del kinder a la primaria, por ahí una de las psicólogas le dijo a mi mamá que existía la probabilidad de que sí estuviera viendo yo algo, que no me llevaran ya con psicólogos ni psiquiatras, que me llevaran con un brujo, con una bruja o con un sacerdote, para que checara más bien lo espiritual, que estarme checando con la cuestión de la ciencia, porque ya iba a llegar un momento en que nada más me iban a dopar. Entonces ahí es donde mis padres eligen llevarme con un sacerdote a que me hicieran unas pruebas, y el sacerdote canaliza y dice, efectivamente tu hijo tiene un don. Y de ahí empezó. ¿Alguien de tu familia ya había tenido un talento similar? ¿O eres el primero? ¿Naciste con él? ¿O fue heredado por alguien? No, efectivamente soy el primero. Mi abuela paterna, en este caso mi abuela paterna, practicó ciertas cosas, o ha practicado durante su juventud, practicó ciertas cosas acerca de la brujería, pero con un don en específico como el mío, soy el primero de la familia. ¿Y cómo es este proceso? ¿Cómo se da este contacto con los muertos? Vas caminando por la calle, como la película esta del Sexto Sentido, donde el niño veía a los muertos abajo de la cama, o iba pasando por algún lado donde había ocurrido un accidente, y por ahí todavía estaban los espíritus, lo que conocemos como los espíritus, los fantasmas, dicho de manera más coloquial. Ahora sí que tú vas caminando y los ves. ¿Ellos se acercan a ti y te dicen algo al oído? ¿O tú tienes que entrar en algún tipo de trance, en algún tipo de proceso que tú hagas para invocarlos? ¿Cómo es? O sea, si tú volteas, ¿puedes ver por ahí un fantasma? Cuando tú tienes un don nato, un don como el mío, que es un don de nacimiento, no necesitas ni de tabla de Ouija, ni de invocación, ni de nada. Automáticamente quien se va a aparecer en ese momento ante ti. Pero la gran mayoría de almas que se le presentan a un servidor es porque piden la ayuda de trascender o de cerrar un ciclo en este plano espiritual. Yo siempre he dicho, los charlatanes te van a decir, yo ahorita te contacto a cualquiera. No es así. Los fantasmas se van a aparecer, o los muertos se van a aparecer en ese momento cuando ellos quieran. No es por elección de nosotros como medium. Si en ese momento alguien de tu familia se quisiera presentar, ya estuviera atrás de ti, ya me estuviera diciendo, oye, dile esto a Omar. ¿Por qué? Porque necesito que lo sepa para que yo pueda trascender, porque al final de cuentas ellos ya no están en este plano espiritual. Porque el fantasma, el ser querido, ve que Omar o que Pedro o que Juan está con alguien como Cristian, que puede ser, que es el medium precisamente. Así es. Ellos lo notan, sí, y dicen, este es mi momento para acercarme.
Es como una lucecita, es como si tú pusieras en el bosque una lucecita que van a empezar a llegar todos los zancuditos. Así somos nosotros. Llegamos a un lugar y esas almas empiezan a llegar porque saben que tú vas y a ser el medio. que soy el medio entre el vivo y el muerto, el que le va a dar la voz a ese muerto que tú no vas a poder ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos se acercan a nosotros. Nosotros no debemos de invocarlos, no debemos de llamarlos, porque hay algo que Dios nos dio. Y esto, si hablamos de religión, hablamos de algo bien importante que Dios nos dio, el libre albedrío. ¿Yo quién soy para decidir quitarles el eterno descanso a un alma? Decir, no, tienes que venir porque Pedro, Juan o María quieren hablar contigo. Entonces ya ahí estoy yo en contra de algo que Dios nos dio, que es el libre albedrío, dejarlos descansar. Pero si alguien, al contrario, alguien llega, por ende, entonces es cuando yo entro como medium para poder dar algún mensaje o algo en específico. Entonces, si yo llego a consultarte y te digo, quiero hablar con mi abuelita, con mi tía, con mi amigo que falleció, me vas a decir, pues, a ver si se hace presente. Te voy a decir, no soy el WhatsApp de los muertos. Te voy a decir, no soy el WhatsApp de los muertos, porque eso así no es. Muchas veces tú quieres hablar con alguien y yo lo repito y lo vuelvo a decir. ¿Y por qué no se lo dijiste en persona? Que muchas veces es por lo que se acerca. Es que o no me dio tiempo de despedirme, o es que estábamos peleados. Es algo que quieres cerrar, ¿no? Cuando tú lo quieres cerrar. Sí, sí, claro. Pero la otra persona no. La otra persona ya transicionó, ya se fue, ya cerró ciclos. Cuando ellos vienen es porque ellos quieren venir a cerrar ciclos. Entonces, en este momento, si una persona viene conmigo a cerrar un ciclo, tú tienes que cerrar tu ciclo. La persona ya transicionó, ya se fue, ya hizo esa transición entre la vida y la muerte. Entonces, así no es. Entonces, es como un tip que le dejo a la audiencia, que si ustedes van con un medium y inmediatamente les canalizan y dicen, es mentira, porque así no es realmente una mentira. En cambio, si tú vas y dices, oye, yo quiero hablar con mi abuelita, yo desde antes de que me digas, ya tu abuelita ya se presentó, porque en tu mente tú ya traías a lo que ibas. Y qué es lo como yo hago para que tú sepas que es tu abuelita. Yo te digo, oye, se está fulanita de tal, y me dice estas fechas, esto y esto y esto, te hace un clip. Si me dices tú, sí, entonces me abro yo, porque energéticamente yo me tengo que cerrar, porque si muchas veces se presentan demonios haciéndose pasar por familiares tuyos, y cuando yo me abro, puede haber una posesión. ¿Ves y escuchas muertos? Sí. O sea, sí los ves también. Sí, y también los dejo entrar. Y una especie de trance. ¿De trance? Es como en ese momento, ahí sí debe de haber un trance, tú debes de hacer ciertas respiraciones para que se desconecte tu ser y pueda entrar una persona. Quien ha estado en una experiencia de estas, te puede decir que cambia mi rostro, cambia mi voz, toma actitudes de tu familiar o de la persona que estás contactando, y te empieza a hablar él directamente. Y te empieza a dar datos específicos. Y algo que yo siempre le digo a los muertos que yo contacto, déjales algo que les va a pasar. Diles algo que les va a pasar para cuando les pase, entiendan que no fui yo, y que quede constatado de que cuando les pase eso, entiendan de nueva cuenta que sí eras tú el que estaba hablando a través de mí. Y eso ha pasado. A mí me tocó contactar en Guadalajara, en una estación de radio donde yo trabajaba, 2 semanas antes de la pandemia. Empezamos a hacer un programa de radio. En el programa de radio, pues estábamos en la pandemia, cada quien desde su casa. El conductor de ese momento estaba conectado y le digo, oye, ¿sabes qué? Ahí está alguien en tu casa. ¿Cómo? Sí, es que está alguien en tu casa y creo que me dice que se llama fulano de tal. Aviéntala así y dices, es mi papá. Le dije, bueno, dice tu papá que tengas mucho cuidado porque en 2 semanas tú te vas a ir y te vas a ir con él y vas a estar en un sueño. Y cuando eso pase, tú vas a pensar mucho en tus hijos. 2 semanas después él se enferma de COVID, lo entuban, y cuando lo entuban, él dice, cuando él vuelve, dice que él estuvo pensando todo el tiempo en sus hijos, para volver otra vez que él pensaba en sus hijos, pero que dentro de ese lapsus que estuvo él entubado, él decía que él vio a su papá y que le dijo, ¿te acuerdas lo que te dije? Entonces esa clase de cosas, llegan a pasar, y es lo que yo pido para que verifiquen que los contactos que yo hago
efectivamente son reales. Son reales. Les mencionaba al inicio de esta charla. Bueno, primero aprovecho para recordarles que por favor se suscriban, que nos dejen ahí los comentarios en la cajita. Buenos, malos, siempre son recibidos, pero vamos a hacer esta comunidad mucho más grande. Te mencionaba al principio de la charla la película de La Sombra del Amor, Ghost, La Sombra del Amor. Ochenterísima, noventera, si no me equivoco, pero es que retrata muy bien lo que estás platicando. El protagonista, que es Patrick Swayze, conoce o ve muere y ve por casualidad a una persona que es medium, y a través de ella comienza a contactar a su pareja, a querer prevenirla de una cuestión ahí delincuencial que alguien le quiere hacer. También refleja o retrata esto que nos estás platicando, que la persona, la medium, sirve como cuerpo. Patrick Swayze, que ya está muerto, entra en ella. Estoy hablando con términos muy coloquiales, sí. No sé si son los correctos. No, está bien. Entra en ella y hace justamente esta parte a donde ya toma los gestos. Digo, es una mujer, pero toma los gestos, un poco el tono de voz y la manera y la pareja de esta persona lo reconoce, ¿no? Vamos, finalmente Hollywood, pero lo refleja muy bien, está muy divertido, pero habla mucho de eso, y a lo que voy es, Patrick Swayze en ese momento le interesa mucho ponerse en contacto con su novia. Por supuesto, la novia no le cree, porque pues, no va gente que no cree en esto, pero la quiere prevenir de un mal. Entonces, los muertos te pueden prevenir de un mal, o te pueden hacer un bien, o sea, prevenirte de un delito o de una muerte quizá, o de, no sé, o también te pueden dar algún tip para que te vaya bien, no sé si el número de la lotería, pero ¿te pueden decir cosas buenas y malas a través de ustedes, sus amigos? Claro, al final de cuentas yo siempre he dicho que ellos se vuelven como nuestros ángeles de la guarda. Ajá. Y cuando ellos vienen a darte un mensaje es porque te vienen a prevenir efectivamente de cosas y de pensamientos, para que tu pensamiento cambie. Y la gran mayoría de mensajes es eso, el que cambien las personas, el que algo en ese momento estás haciendo mal. Por eso es de que ellos vienen y te dan esos mensajes. No es a capricho, no es eso de que yo quiero contactar. No, es de que ellos van a venir porque ellos te van a venir a prevenir. Porque por eso se les da o se les otorga ese poder o ese permiso. Solamente para venir a prevenir, para que alguien sea rescatado de algo que o anda mal o le puede pasar. Efectivamente. Por eso también, si nos vamos al lado de los videntes, es lo mismo, que hoy se ha distorsionado la cuestión del don de la evidencia, pero el don de la evidencia es otorgado también para prevenir a la humanidad de terremotos, de catástrofes, de cosas. Es lo mismo que pasa con la mediunidad. También los muertos vienen a prevenirte de algo para que tu mentalidad cambie. Exista o no exista un medium, puede venir alguien a prevenirte de alguna manera, no sé si a través de un sueño, no sé si a través de un ruido, no sé si a través de algún tipo de señal, pero no necesariamente no necesariamente tienes que creer, y no necesariamente tiene que haber un medium para que ese angelote de la guarda venga y te trate de cuidar. No hay necesidad, todos tenemos ese don, pero lo hemos ido perdiendo porque te han ido diciendo desde tu infancia, no es cierto, no existe, no, lo que tú tienes es algo de tu cabeza, eso no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese sexto sentido lo vamos apagando. Y al irlo apagando, entonces creemos que todo lo que está a nuestro alrededor, pues no existe. Los sueños, a través de los sueños, efectivamente, pueden venir ellos, porque es el momento en el que nosotros morimos. Todos los seres vivos, a la hora que tú te vas y te duermes, tienes una muerte instantánea. ¿Por qué? Porque es el momento en el que tu cuerpo físico se desprende de tu cuerpo espiritual. Entonces es por eso que muchas veces dices, ay, es que yo en la noche platiqué con mi mamá. Ah, pero mi mamá ya se murió. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta? Y eso queda como tip. ¿Cómo te das cuenta que no fue un sueño y que fue un encuentro real con alguien que ya se desprendió? Cuando te das cuenta y estás consciente dentro del sueño que la persona con la que tú estás platicando no está con vida. Cuando tú ya tienes esa conciencia de decir, ay, oye, es que tú no estás vivo. Y empiezas a platicar y te empiezan a decir cosas, pero hay una conciencia dentro de tu sueño que sabes que esa persona no está viva. Ese no es un sueño, ese es un encuentro que tú tuviste en la noche a la hora que tú te fuiste a dormir y que pensaste que es un sueño, pero realmente fue un encuentro con una persona que ya trascendió en otro plano espiritual. Bueno, fíjate que ahora que lo mencionas y de manera personal, y seguramente la gente que nos está viendo le ha pasado, soy de esas personas, en general, muchas veces
soy consciente de que estoy soñando. Más allá de si estás viendo a alguien fallecido o no, soy consciente. Este es un sueño y ahorita va a pasar, ¿no? A lo mejor estás al borde del precipicio, pero ahorita me despierto y esto va a pasar. Es una cosa ahí que pasa en la mente rara, ¿no? Donde son los sueños vívidos, pero bueno. Nada más para comprender e ir cerrando un poquito esta parte de en qué plano se encuentran los muertos. Están en otro plano y por alguna razón se abre algún tipo de portal y es cuando llegan acá. Hay almas que se quedan en este plano terrenal y es cuando vemos sombras o cuando vemos un ente, o son almas que no tienen el eterno descanso, o finalmente están yendo y viniendo entre ambos, pueden estar yendo y viniendo entre ambos planos. Es decir, yo lo he pensado y digo, si yo estuviera muerto honestamente, no me gustaría estar viendo a mi familiar, no sé si sufriendo, incluso riéndose, pero el punto ya de como muerto, ya no poderme comunicar yo así con mi familiar y ver lo que está haciendo, no me gustaría. O sea, yo preferiría estar en el plano que estemos, pero funciona de esta manera. O sea, si hay almas que se quedan aquí, podemos ir y venir, realmente siempre los tenemos a nuestro lado. Los que ya transicionaron y no deben nada, se fueron ya. Cuando se les da, como yo le decía al principio, cuando se les da el permiso es cuando ellos quieren venir a prevenir a alguien, algún ser querido. Entonces se les otorga el poder de venir a advertir a través de un sueño, de un medium o de algo, para que esa persona que ellos quisieron en vida, pues no vaya a pasarles algo negativo. ¿Cuáles son las almas que realmente se quedan atrapadas? Que son las que llegamos a ver constantemente, pues en las carreteras o en lugares específicos, en casonas, a las que se les arrebató la vida. Porque son almas rejegas, nosotros les llamamos descarnados. ¿Por qué se les llama descarnados? Porque están entre este plano espiritual y el otro. Entonces, diariamente a estas almas se les otorga el poder de irse o desprenderse, pero ellos optan por quererse quedar. Entonces, ¿cuál es su castigo? Que diariamente van a sufrir a la misma hora que es de este tiempo, ellos no tienen hora, pero que es terrenal, la misma hora van a sufrir el mismo dolor de cómo se les arrebató la vida. La gran mayoría de estas almas pide justicia. Entonces ellos no se pueden desprender de ese plano espiritual hasta que el alma que les arrebató la vida, pues se desprende y se va. Es cuando ellos ya sintieron la justicia y se pueden desprender. Pero mientras esto no pasa, son esas almas que vemos que se aparecen. Muchas almas se quedan ahí clavadas, porque nunca va a haber justicia o nunca hubo justicia. ¿Y qué es lo que se empiezan a hacer? Conforme va pasando el tiempo y ellos se quieren quedar aquí, se convierten en esos como chamuquines, en esos demonios, y son estas almas que empiezan después a comportarse con un síntoma que nosotros llamamos poltergeist, esas almas que ya se vuelven agresivas. ¿Por qué? Porque ya tienen un cierto grado de odio, de rencor hacia esta humanidad, pierden ese sentido de que ellos estuvieron aquí y se vuelven como demonios. Se pueden expulsar, no sé, a lo mejor de alguna casa, de algún inmueble, digo que generalmente es a donde pueden causar más problemas. Si va una persona como tú, especialista en el tema, sí las puede llegar a expulsar a donde tengan que irse, ¿sí? Sí, claro que sí. Se les da luz, se les da camino para que se vayan y se les hace entender que al final de cuentas ese plano ya no les corresponde. Sí pasa de repente que si tú vas por la calle, se puede topar un alma, un espíritu. Sí, o sea, sí, como que se te quedan viendo, o sea, no sé, vamos ahorita como venimos platicando en el pasillo y de la nada ves algo que... Me los llevo a casa a veces. ¿Sí? Me los llevo a casa. Muchas veces cuando yo veo algo o entro a algún lugar y siento esa energía, me los llevo a casa para hacerles entender o ver por qué se me dejaron ver presente. ¿Te piden algo? Me piden algo. Muchas veces me piden algo, comunicarme. Ha habido situaciones donde esas almas se pegan y me dicen, oye, es que yo quiero que le digas a fulano, pues, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces, mi tarea es a veces buscar a la persona, llegar con la persona que ellos quieren contactar. Oye, ¿sabes qué? Si yo no conozco, oye, es que yo quiero que le digas a Omar, ¿quién es Omar? Entonces, tengo que darme la tarea de buscar a quién es Omar y llegar hasta contigo, de la nada, decir, oye, ¿sabes qué? Fulano, ¿tal lo conoces? No, pues sí, ya se fue, ya murió. Ah, pues me está diciendo esto y esto, a lo mejor no me vas a creer o a lo mejor sí me crees, pero mi trabajo yo ya lo hice. El trabajo que sigue es que tú hagas lo que el muerto te está diciendo. ¿Cómo se ve un muerto? ¿Cómo se ve un muerto ya después de muchos años que te queda con... de la última vez como falleció?
ya es gente muy vieja, es gente fea, o se ven como cuando eran niños, ¿cómo luce un muerto? Hay dos maneras en las cuales se pueden aparecer. Muchas veces los muertos optan o se les queda en su cerebro ciertas imágenes, momentos o cosas que transicionaron en este plano. Entonces, si a ellos les gustaba, era muy viejo y a ellos les gustó cuando estuvieron en vida, estar en la infancia, les marcó algo de su infancia o de su adolescencia, ellos en el otro plano espiritual se van a presentar como adolescentes o como infantes, no necesariamente como ellos se fueron de este plano espiritual. Muchos no, muchos se presentan tal cual como se fueron 80, 90 años y así se presentan. Pero ojo, no quiere decir que si hace 90 años murió alguien, esos 90 años se va a recorrer. Recordemos que el tiempo es el de nosotros. Okay. Ellos no tienen tiempo, ellos se congelan. Se quedaron. Yo como los veo es como verte a ti, pero es como si hubiera algo de humo, como si estuvieras en holograma, pero hay algo en específico que ellos no tienen. Cuando yo veo a alguien, o cuando yo entro a alguna finca y yo veo mucha gente, y detecto a alguien que no tiene una cierta parte del cuerpo, yo ya sé que esa persona que está enfrente de mí no es una persona viva. No voy a decir cuál parte o cuál extremidad, porque después todos van a decir, es que yo también veo muertos. Y hago una colación de personas que hoy en día han querido estar como haciendo que sus dones se hagan más agudos, y yo hago ciertas pruebas para decir, si tienes un don o no tienes un don. Okay. Y esta extremidad sirve solamente en este plano espiritual. En el otro plano espiritual ya no les va a servir. Entonces, cuando a mí se me presentan, como verte a ti, pero yo volteo a esa parte del cuerpo y no la veo, yo digo, es un fantasma, no es una persona. Es ahí como tu manera de saber, de colar, ¿no? de filtrar, de colar. Me decías que no se invoca a los muertos, o no es bueno invocar, por lo menos tú no lo haces, pero eventualmente una persona muerta de hace tanto tiempo, y me voy a ir a la parte histórica, no sé, un Benito Juárez que tan de moda se ha puesto últimamente, un John F. Kennedy, un John Lennon, no sé, o sea, te digo, te voy a hablar de cualquier tipo de personaje que podamos tener en la mente todos, pero de tantos años de muerto, pueden regresar y tratar de comunicarse, o si hay quien sí los invoca, los puede invocar y se van a hacer presentes. Sí, hay quien los invoca. Yo no los invoco en mi trabajo, no. ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente y puede ser peligroso para mí, para la persona que los está invocando, porque al final de cuentas quien invoca este tipo de personajes pues es solamente por ego, sacar información, y muchas veces esa información puede que te la vayan a dar errónea. Se contaba o se dice por ahí entre pasillos los chismes, ¿no? Que muchos de nuestros expresidentes consultaban a sus propios medium para consultar a personas ya fallecidas de la política. Sí. Pero que muchas veces eso les ocasionó tener pérdidas también en sus gobiernos. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces los contactados o lo que tú estás contactando no sea realmente el personaje, sino sea un demonio disfrazado y te vaya a dar datos malos. ¿Para qué? Para darte, ahora sí como dicen, una lección. Entonces yo en lo personal siempre les he dicho, nunca contacten personas que no sean de su sangre, porque al final de cuentas pueden tener un encuentro con alguien que no sea pues alguien muerto, sino un ser de oscuridad. Que esté mintiendo, ¿no? Sí. Que esté engañando para hacer el mal. Sí. ¿Tú has hablado con tus muertos? Sí. Y me ha tocado... ¿Seguido? Sí. ¿O es como por temporadas? O sea, ya una persona como tú, y que tu muerto sabe que tú tienes ¿se puede convertir en algo constante, en una especie de convivencia constante, o es nada más por ciertas temporadas, ciertos casos? Ciertas temporadas y ciertos casos, y lo vuelvo a decir, yo los dejo descansar. Y tan los dejo descansar que cuando ellos se presentan es por una enfermedad, por alguna situación, por algo que me están previniendo de que tenga cuidado. Al final de cuentas soy una persona expuesta al público y que también me ha tocado trabajo muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando corro peligro, ellos se presentan para prevenirme, pero no constantemente como decir, hoy me voy a levantar y voy a platicar con mi abuelito. No. ¿Por qué? Porque yo los dejo descansar y porque ellos también saben que a mí no deben de estar viniendo, porque es un desgaste energético también para mí.
Tú tienes una especie de guardián, de protector. Digo, por ahí tengo el conocimiento de personas que se dedican a también a este tipo de temas. Dicen que trabajan con un protector. Ellos le llaman protector. No sé si tú le llamas de otra manera. Un ser que les indica, que les guía y que les cuida. Sí. Tú tienes ese protector, Sí. ese maestro, hablando desde la parte espiritual, Sí. y que además son personas que igual ya fallecieron desde hace mucho tiempo, pero se les permite venir a trabajar con ustedes. Fíjate que dentro de la rama del palo mayombe, la religión o el culto, como le quieran llamar, existen esos protectores. Yo dentro de la religión del palo mayombe, efectivamente se te da un protector, un muerto que quiere trabajar contigo. Este muerto, ¿por qué está aquí o por qué quiere trabajar? Porque en vida no hizo las cosas bien. Okay. Entonces, para poder transicionar o que su transición sea más tranquila, más menos dolorosa y se puedan desprender, ahora vienen ellos a servirle a los vivos para hacer cosas buenas. Lo que no hicieron en vida, ahora lo pueden hacer, el karma y el dharma. Ahora vienen a hacer dharmas para que ese karma que ellos ocasionaron en vida, pues se quite. Bien. Entonces, esos protectores o esos muertos sí están ahí constantemente, sí me están previniendo, sí me dicen a dónde ir, a dónde no ir, con quién estar, con quién no estar. Eso sí, ahí están constantemente, pero también se tienen que hacer ciertas ceremonias, ciertas cosas, porque como ya no tienen un cuerpo físico, su alma, su vibración se puede ir, como batería de carro se puede ir apagando. Entonces, para que no se apague y nos sigan funcionando, nos sigan previniendo, hay que hacer ciertas cosas para que esta almita coma y esté fuerte también. Muy bien. ¿Cómo qué cosas se pueden hacer? Rituales, se les mandan a hacer misas, muchas personas hacen sacrificios de animales, porque es bien sabido que dentro de la religión hacen ciertos sacrificios de algunos animales. En mi caso yo no hago eso. En mi caso yo pongo veladoras, le fumo un tabaquito, soplo ron, le ofrezco misas a mi muerto. ¿Para qué? Para que tenga luz. Hay quienes en el lado oscuro, quien trabaja con esos muertos para hacer cosas negativas, pues hacen sacrificios. En mi caso no, porque mi don y mi muerto es para hacer bien a la humanidad. Sí existe, entonces, me voy a ir al extremo, los sacrificios humanos, ¿qué tanto se...? No tanto humanos, pero sí de animales. Sí de animales y vamos, no necesariamente, se hizo una polémica por ahí o se desvirtuó un poquito la cuestión sobre todo de la religión del palo mayombe con los famosos narcosatánicos, donde ellos desvivían a las personas, pero realmente, vamos, esto ya no era de la religión del palo mayombe, sino de la religión satánica. Okay. Por eso se le llamó los narcosatánicos. Y dentro de la religión está prohibido, ahora sí como dicen, tocar a un ser humano. Entonces, con mayor razón estaría prohibidísimo que se hiciera un sacrificio humano, que vaya, los aztecas, nuestros antepasados los hacían, sí. Pero dentro de la religión del palo mayombe en este momento yo te puedo decir que no es válido, no es bien visto y no se puede hacer. Nosotros amamos la naturaleza, amamos la cuestión de la energía y amamos al ser humano, por eso estamos al servicio. Mal haríamos, o sea, claro, ¿no? Algo... Sería, además ya roza en temas legales muy comprometedores, muy complicados. Otra cuestión que es muy complicada y que también siempre se ha hablado por años, la Ouija. ¿Qué pasa con la Ouija? De veras es un elemento, muchos ya lo tratan ahora como un juguete, pero es esta tabla de contacto para hacer un enlace entre los muertos y los vivos. ¿Funciona de veras o es puro cuento? Mira, para que funcione debe de estar la persona abierta, sus canales deben de estar abiertos. Si no, como tú le dijiste, puede ser tal vez un juguete. Sí. Y otra, la Ouija también tiene que ser activada, se le deben de hacer ciertos rituales, ciertas cosas para que eso se convierta en un oráculo, en un portal energético. Si tú vas y la compras porque hoy te vas al supermercado y en el área de infantil, de juguetes, ahí está. Desgraciadamente así pasa y no debería de estar porque es un elemento mágico y poderoso. Quien llega a tener el conocimiento y las habilidades para poder consagrar una Ouija y el conocimiento para poderla jugar, efectivamente sirve. Pero yo te puedo asegurar que nunca de los nunca vas a contactar a algún espíritu bueno o familiar
a través de un elemento. Son puras cosas negativas. Son puras cosas negativas. Si se llegan a conjuntar todos estos elementos que tú nos dices, a quien vas a contactar es un ente negativo. Yo te puedo decir y te puedo asegurar que el 90% de los casos como liberador, el 90% de mis casos es porque jugó la ouija o algún elemento que tiene que ver con estas juegos o cosas, y que el demonio a través de esta clase de juegos inofensivos o prácticas inofensivas se oculta para poder llegar a ti y poder arrebatarte eso que tanto le gusta, que es la luz. Ok, antes de llegar al tema de las liberaciones o del exorcismo, como lo conocemos comúnmente, le aprovecho para recordarles que por favor nos sigan escribiendo en la cajita de comentarios y se suscriban a Hechos de Ti, y más adelante vamos a dar también tus redes sociales para que, te digo, nos sigamos fortaleciendo como comunidad. Me gustaría tratar el tema de las madres buscadoras. Por ahí en algunas otras entrevistas tengo entendido que se han acercado a ti por obvias razones. Mucho. ¿Cómo ha sido esta experiencia en un país donde hay tantos desaparecidos, tantos muertos derivados de la violencia, pero sobre todo esa parte de no saber dónde está tu muerto, tu ser querido? Digo, es que generalmente me voy a atrever a lo mejor a decirlo mal, pero es que estos desaparecidos terminan muertos, ¿en dónde? ¿Quién sabe? ¿No? Y ese es el mayor dolor que una madre o que un padre puede tener. ¿Se han acercado a ti? ¿De qué manera los has apoyado? ¿Funciona? ¿Puedes saber a dónde está alguien desaparecido, si está vivo o muerto? Mira, para empezar, es un dolor. Yo siempre he dicho que el dolor más grande que puede tener un ser humano es la pérdida de un hijo. Cuando tú pierdes un padre o una madre, se llama huérfano. Cuando tú pierdes a un esposo o una esposa, se llama viudo o viuda. Pero cuando pierdes un hijo no tiene nombre, porque es un dolor muy grande. La gran mayoría de veces que se han acercado las madres buscadoras con un servidor, pues han obtenido respuestas y han tenido esa esperanza, esa sensación de decir, yo ya sé que mi hijo está muerto, pero aquí está. La gran mayoría de personas hoy en día están como a la expectativa de que a lo mejor saben que su hijo ya falleció, pero existe la posibilidad de que un hijo a lo mejor venga, me toque y exista el milagro, ¿no? Entonces ese ir y venir de sentimientos vuelve loca a una persona. La gran mayoría de veces que yo he trabajado con madres buscadoras, pues se han encontrado cuerpos. Hoy en día ya no lo hago por precaución y porque así se me pidió desde el mismo gobierno, el no ensuciar según la cuestión de las búsquedas, y otra porque recibí amenazas. Entonces, por las mismas amenazas, decidimos parar un poquito la cuestión de las búsquedas de tantos cuerpos. Alguna que otra yo les he dicho dónde están, o si están vivos o si están muertos. Otras no puedo tomar sus casos por el hecho de que están muy ensuciados por la misma cuestión que se llevan, ¿no? Pero sí es bien desesperante. Yo te puedo decir que en lo personal es como atarme de manos y no poder hacer lo que yo quisiera hacer. He acompañado a algunas madres al lugar donde se encuentran sus hijos, y cuando excavan y sacan los cuerpos, creo que para mí es de los sentimientos que no me gustaría vivir, pero cuando ya ves una madre y te dice gracias, después de ese dolor, pues encuentran la paz, ¿no? Finalmente, de saber dónde está su muerto. Que aún no me gustaría esa paz. No, por supuesto, pero como dices, es desesperante. Sí. El hecho de no saber a dónde está, si está vivo, si está muerto, y si está muerto, pues también a dónde está, ¿no? Sí. A ti supongo que funciona de la misma manera que nos has venido comentando a lo largo de la charla. La persona desaparecida, la persona que se está buscando, pero que ya está muerta, encuentra en ti medio de contacto para... Dile a mi mamá a dónde estoy, soy fulanito, dile a mi mamá. ¿Sí funciona de esta manera? Sí, hay algunos casos que me hablan en las redes sociales. Oye, es que mi hijo está desaparecido, no te puedo ayudar por esto y esto y esto. Dame el nombre de tu hijo y yo voy a hacer algo de oración por tu hijo. A los minutos, creo que tengo, si el hijo se quiere hacer presente y ya trascendió el hijo, yo lo tengo aquí enfrente. Okay. Entonces, cuando yo lo tengo enfrente, le digo, ¿me puedes marcar? Entonces, cuando yo hago la conexión, le digo, oye, tu hijo me dice esto y esto y esto. ¿Qué cosas que solamente, Omar, sabe la mamá y el hijo? Cosas y datos muy específicos. Entonces, cuando ya la mamá conecta con su hijo,
y ya sabe, digo, bueno, ya sabes que tu hijo ya trascendió, ya te está dando esto, no te puedo yo ayudar más a decir dónde está su cuerpo, porque ahí me meterían problemas legales, pero ten en cuenta que tu hijo ya se vino. Pero el espíritu sí te puede decir, sí, yo estoy en la bodega tal, o en el terreno tal, o en la... Sí, o sea, sí es tan específico como eso. Que es por eso que nosotros hemos tratado de tener muchísimo cuidado por el hecho de las amenazas y de esas situaciones, ¿no? Porque son muy específicos. Los datos, cuando yo he participado en esto, han sido muy específicos. Y donde ellos me han dicho, ahí estoy, ahí llegan y ahí están. Y ahí están. Los gobiernos amenazan, dicen que ensucias las investigaciones, pero los gobiernos o los políticos también buscan a personas como ustedes para hacerse de más poder. ¿Para qué los han buscado y qué tan frecuente, qué tan común es que sucedan este tipo de cosas? Fíjate que algunos los he corrido. Ajá. Porque así como no me dejan trabajar, yo tampoco voy a ayudar a alguien. Porque si yo un día antes atiendo a una madre y no me dejan atenderla y yo la puedo ayudar, yo al día siguiente se presenta un político y si me dice, consúltame para ayudarme a llegar a las más altas esferas, te voy a decir que no. Mi don está enfocado en el pueblo, en la gente, no en personas que me busquen por ego, porque entonces ensuciaría yo mi don con cosas muy vanas. He ayudado a políticos, sí, en su momento he ayudado a políticos con ciertas cosas, sobre todo cuando son las campañas presidenciales o gubernamentales, con ciertos políticos he trabajado que yo sé que han hecho cosas buenas y que sé que van a hacer cosas buenas, que lo digan o no lo digan, eso a mí no me importa. A mí el hecho es de que a mí me ha tocado es poner a alguien en la política que yo sé que va a hacer algo bueno y que cuando ellos van a estar de gobernantes van a ayudar al pueblo, que es lo único que yo les pido. No les pido que me paguen las grandes cosas o que me pongan en un puesto de gobierno, simple y sencillamente el acuerdo entre el político y yo es ayuda a la gente. Es común que ocurra, o sea, sí hay muchos políticos que recurren a este tipo de prácticas. Y no nada más contigo, sino hablemos también de la parte negativa, de la parte oscura de la magia negra, por ejemplo, los sacrificios o los rituales o esto, pero de la manera oscura para alcanzar sus objetivos. Claro. ¿Es muy común? Cuando llegas con alguien, le toca la puerta y sabes que trabaja blanco y te dice que no, entonces yo tengo el ego de llegar a los puestos altos. Entonces, ¿qué me voy a ir? Entonces me voy a hacer pactos con el de abajo, que es Satanás, que es lo cotidiano ahorita. Yo así, tajante te lo voy a decir, de una Cámara de Senadores, si nos vamos en cuestiones de estadísticas, yo te puedo decir que un 90% de los senadores recurren de alguna a algo mayor o menor medida. Que lo digan o que no lo digan o que digan que creen en Dios o que no creen en esto, es su problema. Pero estando fuera del foco de la atención de la gente, yo te puedo decir que vienen y nos piden cosas muy fuertes. Desde desvivir a lo mejor un contrario o hasta hacer cosas muy fuertes por tal de que ellos lleguen a donde quieren llegar, que es su objetivo, siempre llegar a una silla presidencial. Nos has comentado que trabajas ahora sí que por la derecha, en la parte blanca, ayudando al prójimo, pero ¿tendrías la capacidad de desvivir a alguien? Claro. Tú, con tu conocimiento, con tu don, si quisieras irte por el lado oscuro, ¿tendrías la capacidad de quitarle la vida a alguien? Quien te diga que solamente es blanco, miente. Para poder conocer el lado oscuro y poder acabar con él, tienes que conocerlo. Tú tienes que conocer tu enemigo, te tienes que acercar a él, tienes que estudiarlo. Yo como liberador en este caso tengo que conocer el lado oscuro. Para cuando yo conozca el lado oscuro, yo ya sé con qué lo voy a atacar. Entonces, estos dones te abren la posibilidad de irte a lo blanco o a lo negro. Sin embargo, yo he optado personalmente irme solamente por lo blanco. ¿Nunca has hecho nada oscuro? Nunca he hecho nada oscuro. Me han preguntado mucho qué opino yo de la oscuridad. Es que lo que para ti tal vez es un enfoque, una perspectiva de oscuridad, tal vez para mí sea algo blanco. Sí. Si ahorita para mí yo digo, es que todo esto que estoy haciendo es blanco, si le preguntas a una persona religiosa va a decir, es negro. Es cuestión de enfoques y perspectivas. Tal vez yo te voy a quitar a ti, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor te voy a quitar un enemigo
Un enemigo te le voy a dar camino y que se vaya, que ya no esté en el camino de Omar para que no me lo esté dañando. Yo te estoy haciendo algo bueno a ti. Pero a lo mejor si le preguntamos a esa persona que yo te quité el camino, sería lo contrario. Entonces son cuestiones de enfoques, pero yo nada más desvivir por desvivir, no. Y algo que yo tengo como regla es no niñas, no niños, no personas adultas mayores. No te metes con viejitos, no te metes con niños. Esos muchos me han venido a preguntar, oye, quiero que enfermes al hijo de mi enemigo. Nunca lo voy a hacer. Ni personas embarazadas. Eso no lo está como regla de oro. Pero no. Si te lo piden para a mi enemigo que ya es un adulto, ¿lo haces? No. Prefiero endulzarlo, prefiero hacer otra clase de cosas que meterme con un humano. ¿De qué manera podrías quitarme del camino a alguien que yo te pida sin hacerle tanto daño? ¿Qué significa? Que es un endulzamiento, que la persona esté tranquila contigo. Si esta persona tiene mucho odio, te está causando problemas, ¿qué es lo que voy a hacer? No te voy a recomendar en ese caso que desvivamos a alguien, sino que mejor lo apaciguemos para que tú lo domines. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa persona, en vez de que le hagas algo negativo, pues esa persona se va a convertir como en un amigo tuyo. Es mejor tener a los enemigos cercas que lejos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un endulzamiento, se le llama endulzamiento, a endulzarle la vida y hacer que la persona baje la guardia. Si tú querías algo y esa persona te estaba poniendo piedritas en el camino, cuando tú endulzas a alguna persona, se convierte en, ahora sí como dicen, en tu perrito, está atrás de ti, ¿no? Un corderito, y va a hacer lo que tú le digas. Siempre me he preguntado si yo soy una persona que no cree. ¿De qué manera la magia, de qué manera ustedes pueden tener influencia? ¿Es más difícil tener influencia sobre alguien que cree, sobre la que no cree? ¿Cómo me podrías endulzar? Digo, me pongo de ejemplo, pero puede ser cualquier persona. ¿Cómo puedes endulzar a alguien, hacerle una magia blanca, una magia negra, hacerle un amarre, que se enamore de fulanito? ¿Sabes? ¿Cómo puedes tener influencia sobre alguien que a lo mejor no cree, que no es tan susceptible de ser... pues, te digo, no sé, amarrado, no sé, influenciado por la magia? Es más fácil trabajar con alguien que no cree. Sí. Porque está abierto, no cree, no está protegido. En cambio, es más difícil con alguien que sí cree, porque está constantemente consultando, se está protegiendo. Entonces, cuando alguien te va a hacer una magia, va a chocar. ¿Por qué? Porque está protegido y alguien lo está cuidando. Tiene su brujo de cabecera. Entonces su brujo de cabecera se va a dar cuenta que algo está llegando hacia tu protegido. En cambio, una persona que no cree, pues no va a acudir a que le leen las cartas, no va a acudir a una ceremonia, no se va a cubrir, y más fácil es de poder hechizar y de poder dominar. Ok. Mira, yo pensaba lo contrario, que como no te dejas, no eres susceptible no te dejes influenciar, ¿no? De pronto. Sí. Pero bueno, entonces aguas por ahí, tráiganse, aunque sea su medallita, ¿no? No les vaya a caer algo por ahí malo. Tengo que ir entrando a la recta final de esta charla, pero no me puedo ir sin platicar de las posesiones, de los exorcismos o de las liberaciones, como es el término, pues correcto, ¿no? El término general, por lo que nos platicabas de que el exorcismo está ligado a una religión. Tú lo haces, lo haces y me dices que es más común de lo que podemos pensar. ¿Por qué? Pues, ¿qué es? ¿Qué sería? ¿Se posesiona un ente maligno de una persona? O sea, como lo hemos visto en las películas, insisto, que es nuestro mejor referente. ¿Si entra un ser maligno al cuerpo de alguien? Un ser maligno puede entrar en tres cosas: un elemento, un objeto, una vivienda, una casa y una persona. Entonces, como liberadores, nosotros vamos a liberar un elemento, una casa o una persona. Cuando una persona es posesionada o poseída, ahí entra el liberador, o en el caso de la iglesia, el exorcista. Efectivamente, se puede posesionar no solamente de una deidad como lo es Satanás, el diablo, o le quieran llamar, también se puede posesionar por un muerto.
y un muerto malo, como ya lo decíamos al principio, ese muerto que se llama descarnado y que tiene un odio, también se pueden posesionar de las personas, que son las posesiones más ligeritas y más cotidianas que puede haber a la semana. Pero cuando ya viene un posesionado como tal, donde ya tiene una legión de demonios, pues yo te puedo decir que alrededor de 2 o 3 casos puede llegarme a la semana. Wow. Una posesión como tal. Posesiones o más bien opresiones como que fui a una película o algún lugar y se me pegó algo, pues eso diariamente me llegan casos. Pero posesión como tal de un espíritu maligno, 2 o 3 casos a la semana llego a la semana. Y la gente que está afectada por esto sí comienza a hablar, como dicen, en otra lengua, porque ni siquiera es otro idioma, en una lengua a lo mejor desconocida, una lengua muerta, válgase la redundancia, a tener más fuerza de lo normal, a tener, o sea, sí se empieza a notar, la posesión es muy evidente. Hollywood está muy corto a lo que realmente ¿En serio? Pasa en la vida real, que levitan. A mí me ha tocado ver cómo vomitan, pero a la hora de que vomitan se materializan cosas de la boca hacia el suelo o donde estaban vomitando las personas, alambres de púas, pelos, animales, clavos, elementos que salen de la boca a la hora del vómito, pero ante tus ojos empiezas a ver cómo se materializa. Eso yo sé que mucha gente va a decir, ay, eso no es cierto, eso es mentira, el brujo estaba mintiendo. Esto mismo lo ha dicho el padre Gabriel Amor. El padre Gabriel Amor era uno de los mejores exorcistas que existió en la humanidad en el Vaticano, y él lo hablaba y lo decía mucho, que él también le tocaba ver cómo se materializaban elementos desde radios, desde alambres de púas también, y él los guardaba en unos frascos y los tenía ahí como trofeos. En el caso mío yo no guardo estos trofeos porque es guardar energía. Claro. Lo que hago yo los deshago, los desactivo y los deshago, pero efectivamente ver levitar, ver la fuerza brutal de una persona, ver que te amenaza. Eso es de lo más cotidiano que te puede llegar a pasar en una posesión. Te empiezan a amenazar con algo que te va a pasar y que cuando ya pasa te empieza a dar como miedo. A mí constantemente, ¿qué es lo que me llega a pasar? Que es el mismo demonio, porque existe un abanico grande de demonios, pero siempre cuando voy a hacer una liberación, siempre se presenta el mismo demonio y siempre hace la misma amenaza. Okay. Y le llega a pasar a los grandes liberadores. Los grandes liberadores te pueden decir también, o exorcistas, te pueden decir lo mismo, que a la hora que ellos hacen sus exorcismos, se les llega a aparecer cierto demonio que los amenaza hasta el final de su vida, con lo mismo, para que tú tengas miedo. Nosotros como liberadores no debemos de tener miedo, debemos de enfrentarnos. Más miedo le debemos de tener a los vivos, que es por eso que no hago contactos claro. ahorita con más buscadoras, pero al demonio yo no le tengo miedo. Okay. El demonio, ahora sí, como dicen, tengo a alguien atrás de mí que me cuida y es más poderoso. Es más poderoso. Y nada más para dejar claro, me platicaba fuera de cámara Chris, que evidentemente tienen que hacer un proceso, tienen que hacer un filtro antes de dar por hecho de que la persona está posesa. Se les hacen estudios médicos, o sea, primero descartar la parte física, la parte médica, la parte mental, y ya a partir de ello ya se recurre a lo que es la liberación en caso de ser necesaria. Nada más ahí para que quede claro, no me voy a clavar en eso porque es otro tema. Hay personas que son más susceptibles de que sean poseídas, o sea, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, no sé, nada más ahí para fíjate que como estadística yo te puedo decir que el 90% de los casos son de mujeres, entre adolescentes, niñas y mujeres de edad avanzada. El 90% son más mujeres que hombres. Okay. Y si nos hablamos de edades, pues está de adolescentes desde los 12 hasta los 40 años, que son los casos que más tenemos. En cuestiones de edades, este rango es el 80-90% de mujeres que tienen esta síntoma de posesión. Bien, ya habíamos hablado de la parte de los políticos que sí recurren mucho a esto. También te voy a hacer una pregunta que ya sé la respuesta, pero también la parte deportiva, en la parte de los artistas. Últimamente han salido por ahí videos y ya sabes, estas conspiraciones, que si en los conciertos de los artistas más recientes se ven símbolos sobre el escenario, ciertas coreografías, ciertos movimientos, a donde parecería que están invocando
a alguien o haciendo algún tipo de ritual en el escenario con tantísimos miles de personas reunidas. ¿Ocurre esto? ¿Es real? Te digo, en eventos deportivos, en eventos a donde se concentra tanta gente como en un concierto, y sí cabría la posibilidad de que en el escenario, en ese momento, a los ojos de miles de personas, ¿se está llevando a cabo un ritual satánico? Sí ¿O de alguna especie? Sí se puede hacer, sí se ha hecho, pero a ojos cerrados. Lo que han hecho muchos artistas es marketing. Ajá. ¿Por qué? Porque van a hablar del escándalo y lo estamos haciendo. Sí. Estamos hablando de alguien que hizo algo y realmente es marketing. Yo te puedo decir que las personas que llegan a hacer rituales lo hacen calladitos para que la gente no se dé cuenta. Y muchas veces llevan protecciones o cosas y nosotros le llamamos vampiros energéticos. Pensamos que los que están con una cruz invertida son los satánicos y que los que nada más cantan ciertas canciones bonitas, ellos son buenos y son... Muchas veces es lo contrario. Revés. Muchas veces esos que pensamos que son nuestros ídolos y que están allegados a Dios y que hablan de Dios, traen ciertas protecciones y a la hora de un concierto ellos están robando la energía de las personas que asisten a sus conciertos sin necesidad de hacer un montaje tan espectacular. Es marketing muchas veces lo que algunos artistas hacen sin llegar a lo que realmente pasa. Muchos famosos sí recurren a la santería, al palo mayombe, a tantas y tantas cosas, y los ves en un escenario y los ves tranquilos, sin hacer faramayas ni tantas cosas. Yo te lo digo porque tengo muchos, algunos no me dejan decir sus nombres, pero tengo un abanico de gente que yo atiendo que los ves y hablan de Dios bien bonito, o los ves hasta los 12 de diciembre cantándole las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, y que acá pues realmente ellos profesan ciertas religiones, como lo es el palo mayombe o la religión yoruba, que no lo hablan abiertamente ante los ojos de la gente, pues no, y es muy respetable, pero no se necesita hacer un montaje para que ellos estén rindiéndole culto a alguien. ¿Qué pasa cuando ya mueres, cuando trasciendes con estas personas que en su momento recurrieron a la magia negra, recurrieron a lo que estamos hablando, los rituales, esto para tener fama, para tener fortuna, para atraer a la persona amada? ¿Qué pasa con ellos cuando trascienden? ¿Qué pasa con la persona, con los que fueron delincuentes, con los que mataron? Pero también, ¿qué pasa con las personas que se quitan la vida? Unos dicen que se quedan en el limbo, otros que se quedan en esta parte, ¿no? Entre ambos, lo que me decías, si están los castigados, los descarnados. ¿Qué pasa con esta gente? Que te digo, es la gente que hace algo a cambio para obtener fama, fortuna, la gente que actuó mal, que solo fueron delincuentes, que mataron, y con la gente que se quita la vida. Hay un lapsus de tiempo cuando tú te vas a desprender, cuando tú te estás yendo de este plano espiritual, donde empieza la conciencia. Y esa conciencia de ver todo como película, todo lo que hiciste es mal. En ese momento, si tú tienes un arrepentimiento, tú vas a pasar a un plano espiritual, no igual como el que se portó bien, porque entonces ahí no existiría un Dios de justicia, un Dios amoroso, que entonces todos nos vamos a portar mal. No. ¿Qué es lo que pasa? Yo pongo como de ejemplo como cuando vamos al mar, nos metemos al agua, nos revolcamos y después queremos irnos a la alberca, queremos gozar ese privilegio. Ahí hay una regaderita, nos tenemos que enjuagar para poder pasar a esa alberca. Así es, llámale como tú quieras en la religión que estés, limbo, purgatorio, como sea, somos almas purgantes, tenemos que purgar ciertas cositas que hicimos mal en este plano espiritual para poder pasar a ese plano espiritual de paz y de amor. Ojo, ¿cuánto te vas a tardar el tiempo? El tiempo es de aquí, pero va ahora sí a decidir el de arriba si te quedas ahí. Ojo, también existe la otra posibilidad. Si tú en ese lapsus de dices, sabes que yo me arrepiento de todo lo que hice, pues te vas al purgatorio, purgas. Pero hay otros que dicen, no me arrepiento. He ahí donde nosotros como liberador, toco ese punto, se dice o se cuenta teológicamente que Judas Iscariote, que se quitó la vida, fue uno de los actos más fuertes que pudo existir. No tanto que hubiera entregado a Dios, no tanto que hubiera sido malo, el que se hubiera quitado la vida, el que hubiera tentado. Se le preguntó si se arrepentía de ese pecado y él dijo no. Por eso hoy en día se convierte en un demonio. ¿Qué pasa con esas almas que no se arrepienten de lo que hicieron en esta parte
espiritual, en este plano espiritual, se convierten en demonios. Ok, muy bien. Entonces ahí para tener en cuenta que no necesariamente vas a tener un perdón o todo queda salvo, porque tenemos ahí de pronto la idea de que, bueno, ya en el hecho de muerte me voy a arrepentir y voy a quedar perdonado y voy a quedar liberado, ¿no? Claro. No necesariamente va a ser así, te vas al purgatorio y quién sabe cuándo salgas de ahí. Y ese purgatorio, ¿qué es lo que sirve? A lo que decíamos al principio, si tú quieres quitar los karmas que hiciste, muchas veces vienen a este plano espiritual a servir a los vivos para hacer ciertas cosas y que el purgatorio sea más rápido la transición hacia otro plano espiritual. ¿Por qué cuando vamos, hay gente que cuando va al panteón a visitar a sus muertos, que bueno, pues, finalmente ya después de lo que platicamos, lo que está ahí son huesos, si es que hay algo, pero yo creo que también hay energía, hay mucha gente que una vez que va al panteón, sale del panteón y bueno, sale pero con la energía hasta abajo, sintiéndose mal, son como que muy, muy susceptibles. ¿Sí existe eso o puede ser nada más un tema ahí mental? O sea, ¿sí se te puede pegar algo negativo? Y se pega, te voy a decir, porque no porque estén ahí los muertos, por lo que se hace en los cementerios. Y hoy en día los cementerios son usados como consultorios de brujos, van y hacen brujerías. Ahora la energía, la concentración de una energía en un cementerio no se va a ir a reír, se va a ir a llorar. Entonces esa energía de tristeza, de angustia, de desesperación, se va a quedar enfocado en todo el campo santo. Entonces cuando va alguien susceptible, va a recoger esa energía y por eso vienen con dolor de cabeza, con náuseas o con la energía muy baja. No porque un muerto se les haya pegado, sino porque se les pegó la energía de lo que ahí se hace. Como es el desprenderte de un ser querido y yo estoy llorando, o que una persona está haciendo brujería y dejó elementos ahí. Esas energías son las que se llegan a pegar en un cementerio. Algo que puede hacer la gente que quiere, necesita, tiene que ir a un cementerio y que sea susceptible de esto, de alguna manera que se pueda proteger. ¿Alguna recomendación? Ir de negro, nunca ir con colores claros, por eso por tradición se nos empezó a enseñar que el luto es ir de negro. ¿Por qué? Porque es como darle a entender a estas energías que estás en su misma sintonía, en la sintonía de la oscuridad. Entonces esas almas no se llegan a pegar, esas energías no se pegan. En cambio, tú vas de blanco, automáticamente se te van a pegar. Se te va a pegar porque piensan que eres como una lucecita, en la oscuridad se va a pegar toda esa energía. Y ir tapado del ombligo. ¿Por qué? Porque por el ombligo puede entrar alguna especie de energía. Y yo lo que recomiendo, después de que vas a un cementerio, pues llégate y báñate y cámbiate de ropa, deja tus zapatitos ahí en la entrada de tu casa y procurar no llevar a los niños. Eso es lo más recomendable también. Bien. Y muertos, Día de Muertos, lo platicábamos al inicio de la charla, si es como lo han reflejado, como lo sabemos, somos muy de tradiciones los mexicanos y una de esas grandes y principales tradiciones que tenemos es el Día de Muertos. ¿Sí es cierto que se abre y se les permite que vengan a visitar? Claro, yo creo que de las culturas más bonitas que existen en el mundo es la tradición mexicana. Nosotros nos reímos de la muerte, pero convivimos con la muerte. Tal vez otros la vean como que estamos riéndonos o faltándoles el respeto, los estamos honrando, porque efectivamente se les da la oportunidad a ciertas almas de venir a convivir con sus seres queridos. Y yo te lo puedo decir, aquí en la cajita de comentarios, te lo puedo asegurar que más de uno de los comentarios que van a poner de algo que llegaron a pasar cuando llegan a poner esos altares de muertos, porque efectivamente nos dan señales de que estuvieron aquí en este plano espiritual. Por eso, en la tradición mexicana, no todo es poner el 2 de noviembre el altar para todos, no, va por días, porque se les rinde un día a los perritos, otro día a los que se quitaron la vida, otro día a los que fueron abortados, otro día a los niños. Cada día tiene ese específico porque este limbo o este Mixtlán, como le quieran llamar, se abre específicamente según la muerte que tú tuviste. Y te dan esas señales efectivamente que sí estuvieron aquí. Yo ahora sí, como dicen, pónganlo a prueba. Ya no solamente por tradición, pónganlo a prueba y verán que sí nos dejan ciertas señales de que estuvieron. Simplemente los sabores de las comidas no tienen sabor al día siguiente. Tú dejas comida en tu casa, en tu mesa, al día siguiente la recalientas y va a tener sabor. En cambio, la de un altar de muertos ya no va a tener sabor ni va a tener olor.
¿Por qué? Porque ya no tienen cuerpo físico, y al no tener un cuerpo físico, tienen un cuerpo espiritual que se llevan el alma de las cosas, el sabor y el olor. ¿Ves más gente muerta en esas fechas? Sí. Sí, se ve. Sí, muchísimo. Ajá. Y empiezan a entrar alrededor de mediados de noviembre, y ellos se llegan a desprender. Todos piensan que se acabó el 2 de noviembre y ya se fueron. No, ellos se quedan para hasta las fiestas decembrinas. Por eso, si te fijas, desde noviembre hasta diciembre el ambiente cambia. Se siente como muy triste, empiezas a acordarte de tus seres queridos. No, es porque hay tus seres queridos, tú no los ves, pero te están picando para que te acuerdes de ellos. Y es porque están pasando las festividades del Día de Muertos, pero también las decembrinas. Y muchas personas no llegan a aguantar tanta esta energía, que se llegan a quitar la vida. De estar recordando las cuestiones de personas que ya fallecieron. Okay. Y estadísticamente, si tú te vas a las estadísticas, te puedes dar cuenta que del 2 de noviembre a diciembre son cuando más las personas deciden quitarse la vida. ¿Por qué? Porque este campo energético está muy fuerte. Bien. Voy a ir cerrando. Ahora sí, ya nos tenemos que despedir. Pero, ¿qué te ha costado trabajar con muertos, trabajar con energías, hacer las liberaciones que ya nos platicaste? ¿Has pagado algún precio? Y si ha sido así, ¿cuál fue? Mi vida. Estoy pasando por un cáncer de linfoma de Hodgkin, uno de los cánceres agresivos. El atender, el ayudar a las personas, nosotros es como, cada que consultamos a alguien es como una velita, prender esa velita y esa velita se vaya apagando. Es de estar dándole mi salud a alguien, es estar ayudando a las personas. Entonces, ¿qué me ha costado mi salud? Mi integridad. He vivido bajo amenazas constantemente, por eso he optado por no tocar ya el tema de las más desaparecidas. Yo, con todo el dolor, yo siempre lo he dicho, les mando un abrazo, las quiero, las amo, las atiendo a la distancia, y que de verdad no es por mí, sino por precaución. Yo también tengo una familia que también he tenido que blindar por toda la situación que vivimos desgraciadamente en México, y que eso es parte de lo que a mí me ha costado, pues, mi trabajo, mi propia vida, y estar constantemente cambiando o radicando de estado, porque yo vivo en Guadalajara, Jalisco, uno de los número 1 ahorita en cuestiones de desaparecidos. Ya te podrás dar cuenta que un día yo salgo y me encuentro a 200 madres afuera de mi casa pidiéndome ayuda. Claro. Entonces es muy desesperante. Me ha costado desde la integridad física y hasta enfermedades. ¿Consideras que entonces el hecho de trabajar con las energías derivó en la enfermedad que estás padeciendo actualmente? Es decir, si tú te hubieras dedicado a otra cosa, probablemente no lo tendrías, o igualmente hubiera sucedido. Fíjate que yo soy muy entregado, y yo me entrego totalmente a lo que hago, ¿no? Y a mí me apasiona mucho lo que hago. Entonces, yo digo que sí es cuestión del mismo cansancio. Yo no comía, no dormía. Yo creo que va aparte, y parte de que también, pues, me he echado enemigos de las personas que atiendo. Entonces va aparte de eso. Yo digo que si me hubiera dedicado a otra cosa, tal vez ya ni siquiera estuviera aquí, porque no lo gozaría de la misma manera. ¿Sabes cuándo vas a morir y cómo vas a morir? Sí. ¿Sí sabes cuándo vas a morir y cómo vas a morir? ¿Y te gusta lo que ves? Sí, porque al final de cuentas yo creo que las cosas hasta el momento las he hecho bien. Las he hecho con amor, y por amor a la humanidad, y por las cosas que yo he hecho. Por eso yo siento que la manera en que me presentan la muerte, me la presentan de una manera bonita, no trágica, no fuerte, pero al final de cuentas, pues esa transición, de todas maneras, por ser seres de arraigos, nos duele, porque seguimos pensando en la gente que vamos a dejar. ¿Tendrías la capacidad de modificar esa fecha, esa fecha de muerte, esa manera de morir? Sí, pero no la quiero. No quiero. Ahora sí, como dices, si Dios te pone en ese camino, en ese momento y en ese instante, que Dios decida. ¿Y igualmente podrías saber cuándo muere alguien? Sí. ¿Cuándo podría morir alguien? Me ha tocado con mis abuelos, con mis 2 abuelos me tocó, y de tal manera pasaron las cosas. Y así me han tocado con muchos seres queridos, amigos, familiares, que me han costado mucho dolor, pero que al final de cuentas se presenta el momento cuando Dios así lo quiere.
Mi querido Cristian Valerio, ha sido un placer tener esta charla contigo. Puede haber gente que cree, que no cree. No sé si son los más y son los menos. Platicamos que es una comunidad muy cerrada y desde, como lo mencionó al principio, desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tenido mucha curiosidad, mucha pasión por estos temas esotéricos, por saber qué hay en el más allá, sin todavía entender qué hay en el más acá, ¿verdad? Pero eso sí, queremos saber qué va a pasar en el plano posterior. Dinos tus redes sociales, por favor, donde podemos obtener más información, porque también compartes, porque también hay videos, porque también hay asesorías. Y me gustaría cerrar con algún tipo de mensaje que tú le puedas dar a la gente que ha perdido, que está perdiendo en este momento algún ser querido. En la pandemia sucedió una verdadera tragedia alrededor del mundo. Muchas personas que no se pudieron despedir de sus seres queridos porque entraban a una cama de hospital, las que pudieron entrar a un hospital y no se pudieron despedir, ahí se quedaron, o sea, ni de este lado se pudieron despedir, ni de aquel lado lo pudieron hacer también. ¿Qué pasó con esas almas? ¿Qué pasa con esas almas que se quedan inconcluso? ¿Cuál es el consuelo que puede encontrar la gente que en este tipo de tragedias pierde a sus seres queridos, no se pueden despedir? Y bueno, ¿cuál es el mensaje para obtener un poquito de paz? Es muy difícil siempre el tema de la muerte, pero pues tú que convives con ello diariamente, ¿nos podrías decir tus redes sociales y este mensaje para cerrar? Mis redes sociales, Cristian Valerio, el Niño La Luz en Instagram, en el canal de YouTube, El Caldero del Niño La Luz. El mensaje siempre va a ser bien claro. No necesitan de un medio para poderse despedir de alguien que ustedes aman, quieren. Al final de cuentas, ustedes los tienen más cerca que yo. ¿Cómo pueden despedir? Prendan una velita blanca, pídanle a ese ser supremo, Dios, como le quieran llamar, que les dé la oportunidad esa noche de desprenderse a través de un sueño, a través de una señal. Prendan esa velita, invoquen a esos seres que ya trascendieron, díganles que esa luz es para ellos, para que ellos puedan transicionar. A las madres que todavía están encontrando a lo mejor un cuerpo o el consuelo de un hijo desaparecido, de verdad se los sigo diciendo, las abrazo con toda el alma. Mis manos están atadas, yo quisiera hacer más por ellas, pero no puedo, pero a la distancia las abrazo, las quiero, las amo, y créanlo que en mis oraciones están ustedes, sus hijos y esas almitas que tal vez algún día ustedes a lo mejor no puedan encontrar en este plano espiritual, pero que allá en otro plano espiritual se van a encontrar. Pues ese es el mejor consuelo y que estamos seguros, te digo, porque tú que convives con ellos diariamente tienes la certeza, yo me quedo con eso, espero que ustedes también se queden con ello. Nos vamos a encontrar. Así es. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes como siempre por acompañarnos. Gracias, Cristian, por acompañarnos a escribir una página más de este libro llamado Hechos de Ti. Hasta la próxima.